Ya. Referente a lo de transición. Comenzamos acá. 1B y 2B. Acá tiene que haber 2. Ya, chicos, grábense. Cuando ustedes quieren definir la tabla periódica con su respectivo grupal, no olvidarse que eso sería el 1B, el 2B, y pasas acá. 3B, 4B, 5B, 6B y 7B. Cuando tú llegues al 8B, este 8B va a incluir estos 3 que quedan. ¿Ya, chicos? Estos 3. Acá, ¿quiénes se encuentra? Acá se encuentra el feconi. Ahí está. El feconi. O sea, ¿qué significa? Que son elementos ferromagnéticos. Son elementos ferromagnéticos. O sea, quiere decir que está el hierro, el cobalto y el níquel. Esos 3, y acompañada de los siguientes elementos químicos, son del grupo 8B. El resto ya toman posiciones diferentes. Ya, eso de acuerdo la forma como tú deseas manejar la tabla periódica. ¿Ya, chicos? Entonces, no olvidarse estos grupos. Estos son importantes, ¿no? Conocer. Hay unos que dicen que no lo son. Sí. Por ejemplo, el 5A, por ejemplo. Es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué me indica? Que todos los elementos de esta columna son los que tienen valencia 5. Y además, su valencia mayor es el 5. Y de ahí tienen otra valencia, que es el 3, ¿no? Aquí se encuentra, por ejemplo, el nitrógeno. También está el fósforo. El nitrógeno y el fósforo tienen como valencia el 3 y el 5. Ahí está. Stop. El nitrógeno, les dije que tiene valencia 3 y 5, ¿no es cierto? 3 y 5. Pero, ojo, si tú buscas tu tabla periódica, te vas a dar con la sorpresa que hay más. Por ejemplo, además del 3 y el 5, también tiene el 4. Está también el 4. Está también el 2. Y también está el 1. Y profesor, ¿y estos, entonces, en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Quiere decir que el nitrógeno es un elemento que puede reaccionar como no metal y también como metal. O sea, quiere decir que si el nitrógeno no hubiera tenido estos dos elementos, que es el 3 y el 5, lo hubiéramos ubicado en la tabla periódica acá. Acá lo hubiéramos ubicado. Por ahí, ¿no? Alguien, por ahí, algún científico lo debe haber ubicado, ¿no? Pero el que manda, ¿no? Es según sus funciones, según la naturaleza como se encuentra expuesta. Entonces, el nitrógeno está ubicado en esta zona, o sea, dentro del grupo de los no metales, ¿ya? Entonces, no olvidarse, el nitrógeno puede reaccionar como no metal y como también metal a la vez, ¿ya? Como no metal y como metal a la vez. Solo con esas dos condiciones el nitrógeno no puede funcionar. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna pregunta de nitrógeno? ¿Preguntas aquí? No, profesor. Listo. Entonces, en los capítulos que vamos a ver a continuación, después todavía, creo que va a ser el cuarto trimestre, vamos a hacer funciones inorgánicas, ¿no? O sea, las nomenclaturas. Ahí vamos a darnos cuenta que con el nitrógeno podemos formar óxidos básicos y como también óxidos ácidos, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta, me dice, profesor, pero ¿por qué va a trabajar doble? Claro, pues porque el nitrógeno también funciona como metal y como no metal. ¿Ya, chicos? Ahí lo dejamos hasta cuando lleguemos a ese capítulo, ya lo vamos a usar, ¿ya? Bueno, habíamos visto anteriormente la electronegatividad, ¿no es cierto? La electronegatividad. A ver,
Vamos a hablar ahorita sobre lo relacionado a otro parámetro. Otro parámetro que siempre lo utilizamos en lo que representa la parte funcional de la tabla periódica. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la parte energética, o sea, la ionización. La ionización. Vamos a hablar sobre la energía de ionización. Ahí está. ¿Qué significa energía de ionización? Profe, ¿qué significa? Pues yo te digo, cuando dos elementos o dos átomos, un átomo llamado A y un átomo llamado B. Estos dos átomos van a tratar de reaccionar y como consecuencia nos va a dar una sustancia o un resultado AB, producto de una reacción química. Por ejemplo, la electronegatividad forma parte de esta reacción química, ¿sí? ¿Qué significa la energía de ionización? Es que para poder enlazarse se necesita energía. Energía. Cuando nosotros hablamos de energía, vamos a hablar sobre la energía endotérmica y la energía exotérmica. Cuando decimos que la energía es endotérmica, cuando se realiza en el interior de la reacción, en el interior, endotérmica. Y la exotérmica es cuando la energía viene del exterior. Ejemplo, a ver, recordemos, la fotosíntesis. La fotosíntesis, las plantas para realizar su actividad radiactiva utilizan la radiación de la luz. O sea, la energía para ellas es la luz del sol para poder realizar sus funciones fotosintéticas, ¿no? Entonces, ese sería exotérmica porque necesita de algo. Cuando, por ejemplo, ustedes, a ver, un ejemplo sencillo, cuando van a cocinar algo, ¿no? Van a preparar algo, ¿no es cierto? Sus madres utilizan como energía, ¿qué? Para preparar los alimentos. ¿Qué sería? ¿Como energía qué? ¿Cuál sería? Gas. El gas, ¿no? O sea, el propano. El propano es el gas que tienen en sus casas. Eso es energía. O sea, es un balón energético que se utiliza ¿para qué? Para, bueno, levantar la llama, pues, ¿no? Y poder cocinar. Entonces, ese sería tipo exotérmico, porque es de externo, de la parte de afuera, para poder reaccionar. Por ejemplo, los reactores son unos recipientes en el cual existen elementos químicos en el interior y se necesita energía para poder, ¿qué? Para poder llevar a cabo su proceso químico. Entonces sería, en ese caso, exotérmica, porque viene de afuera. Y endotérmica, ¿cuándo se considera endotérmica? Aquellos elementos, aquella reacción química que te produce energía, que te da energía. Ejemplo, el ácido sulfúrico, que es una fuente energética y se encuentran en los acumuladores, se encuentran en las pilas, ¿no? Ellos tienen una cantidad de electrolitos, electrolitos listos para producir electrones, ¿no? El jugo de limón. El jugo de limón también, a comparación del ácido sulfúrico, también tiene una fuente de electrones libres listos para la acción. Y de esa manera ustedes pueden utilizar como una fuente energética. O sea, el jugo de limón o el ácido sulfúrico, como estos ejemplos, ¿no?, que le estoy dando, la misma reacción te va a dar energía. Por ejemplo, si ustedes tienen un limón y le ponen dos cables y un diodo es un foquito, ¿ya?
Entonces, este jugo de limón es capaz de encender este diodo, lo enciende. ¿Y eso por qué? Porque la energía que hay dentro de ese jugo, ¿no? Acidoso, brinda una cantidad de electrones, o sea, te da energía. En ese caso se va a llamar endotérmico, porque produce energía. En el caso de ácido sulfúrico, que hay en las baterías, por ejemplo, la batería de tu celular, en el interior hay ácido sulfúrico. Entonces, la batería te da energía al celular y el celular funciona, ¿no es cierto? Funciona. Y uno, pues, ahí entra al Facebook, entra al Messenger, un montón de cosas puedes trabajar en el celular. Pero, ¿qué sucede? Cuando dicen ustedes, uy, se me acabó la batería ya no funciona mi celular. Por favor, mi cargador, ¿dónde está mi cargador? Porque ya mi batería de mi celular ya no da. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué ya no da? Porque precisamente en el interior de la batería, este ácido que nosotros sabemos que hay en el interior de esa placa, ¿no? De esa placa, también puede ser una pila eléctrica, también puede ser una batería de motos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas baterías tienen en el interior ese líquido. Cuando ya no funciona, ya no hay energía, ya no está en estado líquido, o sea, mejor dicho, ya no hay presencia de ácido sulfúrico, sino ¿qué cosa hay? Hay esta sustancia tan pegajosa, tan fastidiosa, ¿no? Que es el sulfato. El sulfato es una sustancia sólida que se presenta en el interior de las placas de una batería. Y eso no permite que los electrones circulen y así poder funcionar un dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué se hace? O compras otra pila o lo cargas. En ese caso, si tú tienes tu cargador, lo cargas, lo enchufas, y lo que hace la electricidad, ¿qué cosa? Es romper esta sustancia sólida para que se vuelvan electrones libres. O sea, de los sulfatos se conviertan nuevamente en ácido sulfúrico, hasta que nuevamente se estabilice en lo anterior, ¿no? En líquido, ¿no? En estado líquido, o sea, ácido sulfúrico nuevamente, y así nosotros notamos que nuestra batería está nuevamente cargada, hasta que otra vez nosotros, a través del uso, hacemos funcionar nuestra batería y otra vez se volvió sulfato, produciéndose de esa manera que nuestra batería nuevamente esté descargada. Entonces, chicos, eso no olviden. Eso sería un tipo de energía endotérmica, porque la misma fuente de la reacción química nos da la energía necesaria. Chicos, preguntas. En la energía de ionización es un proceso endotérmico, ¿ya? ¿Por qué endotérmico? Porque va a liberar, cuando estos átomos se unen, va a liberar energía, ¿ya? En este caso, ese tipo de energía se puede considerar de tipo eléctrico, ¿ya? ¿Habrá un orden en la tabla periódica para poder decir si varía de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo? Bueno, chicos, lamentablemente no lo hay. ¿Por qué? Porque cada elemento químico, cuando se une a otro, sea de su mismo grupo o de otros grupos diferentes, son diferentes, o sea, está desordenado. Lo único sí te digo que cuando se une, libera una cantidad de energía, ¿ya? Eso se llama energía de ionización, porque se trabaja a través de iones. En este caso tenemos el catión para el sodio y el anión para el cloro. ¿Ya, chicos? Eso sería energía de ionización. Pasamos a otro. Pasamos a otro tipo. Y tenemos la afinidad electrónica. ¿Ya? A ver, no sé si alguien quiere tomarle una captura, lo pueden hacer para explicar la afinidad electrónica.
la afinidad electrónica, ¿qué representa? Es casi similar a lo anterior que hemos hablado, sobre la energía, ¿no? O sea, en este caso, la afinidad electrónica se va a hablar de dos procesos. El proceso endotérmico, ya usted ya sabe qué cosa es endotérmico, y el exotérmico. La afinidad electrónica, el endotérmico y el exotérmico. En la afinidad electrónica, en este caso, es casi similar al anterior, pero la diferencia es que también se produce un proceso exotérmico. O sea, quiere decir que para obtener una afinidad electrónica es importante que a ciertos elementos químicos hay que darle energía. Tenemos que agregarle energía, porque de lo contrario no se puede hacer nada. No, uno de esos ejemplos, ¿cuál? Por ejemplo, las reacciones nucleares, ¿no? Por ejemplo, el uranio. El uranio no se desintegra solo, no se puede desintegrar solo. Para eso hay que darle energía. Cuando tú le das energía al uranio, el uranio se desintegra. O sea, en este caso va a ser exotérmico, ¿sí? Exotérmico. Este es son los puntos específicos que hay que saber, chicos, porque es importante conocerlos, ¿ya? Entonces, tiene variación de electronegatividad. O sea, cada uno de los escritos hay que considerar siempre los puntos anteriores. O sea, en este caso, la electronegatividad, ¿ya? Entonces, eso sería todo, ¿no? De lo exotérmico y lo endotérmico. También no hay una escala, ¿no? Que puede ser horizontal o vertical. Cada uno tiene un valor de afinidad electrónica. Este tema ya lo vamos a escribir más adelante. ¿Ya, chicos? Más adelante ya vamos a saber cómo se maneja la afinidad electrónica. ¿Sí? Todos los átomos no tienen el mismo tamaño. Chicos, por favor, sus cámaras, ve, las están apagando. Todos los elementos no tienen el mismo radio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el que debería tener el radio pequeño? ¿Cuál sería para ustedes? ¿Cuál es el elemento que debe tener radio pequeño? ¿Cuál sería? ¿Cuál se considera? Si tú te fijas, hay un elemento que tiene masa... ¿Cuál sería? ¿Los gases? No, hay un elemento, el más pequeño. ¿Cuál sería? Hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno. ¿No? Por ejemplo, el hidrógeno con el cloro. Por decir, el hidrógeno con el cloro me puede formar el ácido clorhídrico. Pero, ¿qué sucede? Ya no hablamos de la desintegración energética. Ahora vamos a hablar todo lo que se relaciona a la distancia que hay desde el centro hasta el centro del otro átomo. Por ejemplo, si yo tengo el radio atómico de dos elementos próximos, yo lo voy a considerar como la distancia media del centro del núcleo al electrón más lejano de su órbita. A eso le voy a llamar radio. A ver, en este caso, para el hidrógeno, si estoy considerando el hidrógeno, ¿dónde está mi plumón? Acá está. El hidrógeno sería este radio. Este sería el RH. Es el radio del hidrógeno. Y si yo considero el radio, para ese caso del cloro, el RCl. Entonces, en realidad, la distancia que hay entre el centro de un átomo con respecto al otro en una reacción química se considera también parte dentro de una reacción química donde involucra una serie de átomos que se van a unir. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando las dos átomos se unen, forman una sola molécula, que es el hidrógeno y es el cloro. Y si nosotros queremos hacer un cálculo muy diminuto, entonces necesito saber la distancia que hay del centro del hidrógeno
al centro del cloro. Entonces sería una distancia radial de dos elementos. Pero yo les digo, el radio atómico es la distancia del centro de un átomo con respecto al otro. Perdón, el radio molecular. Y el radio atómico se refiere a un elemento independiente, ¿no? Acá tenemos el hidrógeno, el RH, y el cloro, el rayo del átomo de cloro. Cuando se une, sería la distancia molecular, ¿no? Molecular. Y cuando es independiente, significa el radio atómico de cada uno de los elementos. ¿Ya, chicos? No sé si ustedes pueden verificar su plataforma. A ver, no sé si pueden verificar, chicos. A ver, ¿me pueden confirmar? ¿Cómo varía el radio atómico de los elementos? A ver, ¿quién me dice? Le pongo una nota. Quiero saber si están con sus plataformas. ¿Cómo varía? A ver, chicos, apuren que se me acaba el Zoom. Uy, ya tengo un minuto. ¿Cómo varía? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿De izquierda a derecha? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. En el radio atómico sí se puede. ¿Por qué? Porque está descrito. Ya, entonces eso no se olviden. Bueno, chicos, aquí nomás terminamos porque ya tenemos un minuto de Zoom y queda grabado la clase, ¿ya? Hoy día lo voy a subir.